Bien, vamos con la segunda parte del estudio que iniciamos el día martes. Vimos cómo primeramente en las Escrituras se nos dice de parte de Dios que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para cada cosa en nuestra vida, para cada situación que hemos de vivir. Eclesiastés capítulo 3 versículos del 1 al 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Entonces hay un tiempo y hay una hora y un momento específico para cada cosa. Y luego nos sigue diciendo en el versículo 2, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir también. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 4, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempos en nuestra vida y tenemos que aprender a disfrutar esos tiempos, porque así como hay tiempos que se han designado por parte de Dios para cosas que nos agradan a todos nosotros como humanos en este mundo, también hay cosas que tendremos que pasar que quizás no sean demasiado agradables para nosotros. Vamos a la siguiente parte de esto. Vimos también el ejemplo de David, cómo David perdió a su hijo bebé, que había tenido con la mujer de Urías Eteo. Luego pierde a su hijo Absalón, y también vimos cómo reaccionó David ante la pérdida de su hijo Absalón, y finalmente cómo David reaccionó ante el momento de que él habría de partir y las recomendaciones que le hizo a su hijo Salomón. Bien, vamos entonces a continuar con estos dos pasajes antes de iniciar con los siguientes ejemplos. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si alguien o en alguien tenemos que buscar el consuelo, pues es en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Bendito sea Dios que tenemos un consolador, y es el mismo nuestro Dios, que nos puede consolar en esos momentos difíciles, en esos momentos de tribulación, para que podamos también a la vez nosotros compartir esa consolación con la cual Dios nos consuela a nosotros. Juan capítulo 14 versículo 27, nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz de Dios no la deja, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, una paz que no podemos comprender. ¿Por qué tenemos paz en medio de momentos difíciles? ¿Por qué tenemos consuelo en medio de las tribulaciones? Porque obviamente, si usted es un hijo de Dios, Dios está con usted, ayudándole en esos momentos complicados. Por eso no quiere decir que no sintamos, no quiere decir que no nos duela, no quiere decir que no lloremos, que no tengamos un cierto grado de aflicción, pero tampoco es algo sumamente extremo lo que estamos viviendo, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién está soportándonos en esos momentos, quién nos está dando consuelo y quién nos está trayendo la paz a nuestra vida en esos momentos complicados. Vamos a otro ejemplo en las Escrituras de un personaje que, si vamos a hablar de aflicción y que si vamos a hablar de sufrimiento en el Antiguo Testamento, pues este es el ejemplo por excelencia de lo más que puede llegar a sufrir un hombre. Y como estamos viendo en cuanto a decir adiós, vamos a ver cómo lidió o cómo reaccionó Job con la pérdida de su familia. A veces es difícil para nosotros perder a un ser querido. Imagínese perder a todos sus hijos en una misma ocasión. Primera de Pedro 5:7, ya lo leíamos: echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pongamos toda esa ansiedad y toda esa desesperación que sentimos en esos momentos complicados, pongámosla sobre Dios, sobre Cristo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 4, son bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿De quién? Del Padre de consolación, del Dios de consolación. Van a poder experimentar lo que es cuando Dios te consuela o nos consuela en esos momentos difíciles. Pero si estamos en aflicción, pongamos toda nuestra ansiedad, esa ansiedad que sentimos, esa desesperación, pongámosla sobre Él. Ahora sí, vamos a Job. Vamos a Job.
capítulo 1, versículos del 18 al 22. Job, capítulo 1, versículo 18 al 22. Y recuerden lo que estaba sucediendo. Dios presume a Job o le da una lección a Satanás con Job, diciéndole: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay varón como él, temeroso de Dios, ¿verdad? Temeroso de mí, apartado del mal. No como tú, ¿verdad, Satanás? Que tú no hiciste mi voluntad. Y Satanás se enoja y dice: sí, pues te sirve porque tú lo cuidas, te sirves porque tú le das en abundancia, pero quítaselo eso que le has dado y cómo lo has protegido, y verás si no reniega contra ti. Y vemos que Dios autoriza a Satanás a hacer, quitarle estas bendiciones que Job tenía de parte de Dios. Y Satanás esperaba que Job renegara, que Job maldijera a Dios, como le dijo su mujer: ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Satanás esperaba esa reacción de Job, pero vamos a ver cómo reaccionó Job ante la pérdida de todas sus cosas materiales, toda su riqueza material, e inclusive todas sus bendiciones que eran sus hijos. Dice Job capítulo 1, versículos 18 al 22, que empiezan a llegar siervo tras siervo. Llegó un siervo: estábamos en el campo y vinieron tal, y te robaron todo el ganado y mataron a tu siervo. Solamente yo escapé para darte la noticia. Y así venía siervo tras siervo, noticia mala tras noticia mala. Job estaba recibiendo en el mismo día una noticia mala tras otra noticia tras otra noticia. Dice: entre tanto que hablaba, todavía no acababa de hablar ese siervo que estaba dando la mala noticia. Vino otra mala noticia. Detrás de ese siervo que ya le estaba dando una mala noticia, viene otro siervo y le dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Póngase un momento pongámonos en los zapatos de Job. Imaginémonos qué tan dura debió haber sido este golpe para Job. Empezar con las primeras noticias, recibiendo las primeras noticias, diciéndole: ¿te acuerdas que tenías tanto ganado? Te lo robaron y mataron a tus siervos. ¿Te acuerdas que tenías esto? Te lo han robado y lo han destruido. Te han matado a tus siervos. Solo yo escapé. Y era un siervo tras otro dando mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y todavía no acababa de hablar este último cuando llegó otro con la peor de todas las noticias. Tal vez Job va a haber dicho: bueno, lo material se recupera, lo material volvemos a trabajar, volvemos a esforzarnos y lo volvemos a tener. Pero llegó la noticia que menos esperaba Job, la noticia de la pérdida y la muerte de todos sus hijos e hijas. Murieron los jóvenes. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínese el golpe de la noticia que recibió Job al decirle: toda tu familia murió, todos tus hijos murieron, todas tus hijas murieron. ¿Cuál fue la reacción de Job? ¿Cómo reaccionó Job ante esta situación tan difícil y tan complicada de una noticia de este tipo? De perder a toda tu familia en el mismo día, en el mismo incidente. Dice entonces Job, versículo 20, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Si usted recuerda lo que hizo David, dice que también, pero David lo hizo a la inversa. David, cuando supo que su bebé había muerto, él se levantó de la tierra, se lavó y fue a adorar a Dios. Job lo hizo en el otro sentido. Job mostró que él estaba en aflicción, que él estaba en duelo, rasgando sus vestidos, rompiendo sus vestiduras y rasurando su cabeza. Y fue y se postró en tierra y adoró a Dios. Muchas personas no harían esto, y muchas personas insultarían a Dios, maldecirían a Dios, cuestionarían a Dios. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no cuidaste a mis hijos? Si es que existes, ¿por qué no los ayudaste? ¿Por qué no los protegiste? Si yo miraba por ellos, yo hacía sacrificio todos los días por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos dejaríamos de cuestionar a Dios.
Sin embargo, Job no hizo esto, sino que se postró en tierra y adoró. Y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es una hermosa frase que a veces hasta nos la sabemos de memoria muchos. Jehová o Dios da, Dios quita, sea Él bendito siempre. Cuando nos da en abundancia, Dios es bendito. Cuando nos quita algo, Dios es bendito. Sea siempre bendito. A nosotros parece que nos gusta que Dios nos dé. Cuando Dios nos da algo, sí, Dios es bendito. Pero cuando nos quita, ya no es tan bendito para nosotros. Muchas personas empiezan a blasfemar a Dios o a maldecir a Dios. Ya no lo bendicen, ahora lo maldicen a Dios. Por ese sufrimiento y ese dolor que están sintiendo. Sin embargo, ni David lo hizo. Y Job tampoco lo hizo. Job dice: en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios de lo que sucedió. No insultó a Dios por lo que sucedió. No blasfemó el nombre de Dios por lo que sucedió. Simplemente dijo: yo vine a este mundo sin nada y me voy a ir de este mundo sin nada. Si Dios me da, bendito sea Dios que me da. Si Dios me quita, bendito sea Dios que me quita. Ahora, suena duro y suena difícil si usted y yo nos ponemos en los zapatos de Job. Haber perdido todo en el mismo día, inclusive la vida de sus hijos, es muy difícil para decir estas palabras. Para decir: sea Dios bendito cuando me da y cuando me quita. Sea Dios bendecido cuando tengo una abundancia y cuando ya no tengo nada. Sé que es muy complicado. Pero Job reaccionó de esta manera ante la pérdida de sus hijos. Obviamente lloró, obviamente vemos todos los capítulos siguientes del libro de Job hasta el final, ¿verdad? Que Dios le restituye todo lo que tenía, ¿verdad? Al doble. Pero vemos cómo sufrió Dios toda esa etapa de su vida, de sufrimiento, de llanto. Luego vinieron sus amigos y sus amigos acusándolo, torturándolo. Su mujer diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Estando en el piso con una mala salud, lleno de llagas. Primero se nos narra que está hinchado, después se nos narra que el hueso, la carne estaba pegada a los huesos. Bueno, horrible la situación que vivió Job. La pérdida de todo lo material, la pérdida de sus hijos, la pérdida del amor de su esposa, la compasión de sus amigos también la perdió porque sus amigos lo acusaban y lo cuestionaban. Pero se mantuvo fiel a Dios y diciendo en su mente las mismas frases: desnudo salí y desnudo voy a volver allá. Dios me da y Dios me quita. A final de cuentas, todo es de Dios. Simplemente Dios nos lo prestó por un momento, por un periodo de tiempo, porque todo tiene su tiempo. Todo lo que usted y yo llamamos esto es mío, realmente no es suyo, es prestado. No nos lo vamos a poder llevar de esta vida. Vamos a otro ejemplo de la Escritura. Y en este ejemplo, hacen creer al padre que había tenido una pérdida, pero realmente no había muerto su hijo. Pero lo hicieron creer que su hijo había muerto. Y es el caso de Jacob, ¿verdad? Con José. Dice Génesis capítulo 37, versículos 32 al 35. ¿Recuerda el conflicto que había con José y sus hermanos? Dice que su padre amaba a José y le hizo una túnica de colores y era el hijo favorito de él, ¿verdad? Lo trataba de manera especial. Y sus hermanos se enojaban con José. Luego vemos también cómo empieza a tener sueños, cómo sueña estos manojos que se inclinaban ante él, las estrellas también que se inclinaban, y sus hermanos más se enojaban. Como tú, siendo el pequeño, nosotros siendo mayores, nos vamos a inclinar ante ti. Estás mal, estás loco, estás mal de la cabeza. Y se enojaban más, estaban llenos de odio y de rencor contra a José. Tanto así que en una ocasión que su padre manda a José a ver qué les hacía falta a sus hermanos que habían salido al campo con las ovejas, vemos cómo sus hermanos planean matar a José. Y uno de sus hermanos lo salva de que lo maten y lo venden como esclavo. Entonces, para tratar de ocultar esa maldad que habían hecho con su propio hermano, rocían la túnica de colores de José con sangre de animal y la llevan a su padre. Le dicen una mentira a su padre,
La mentira que le dicen a su padre es, pues tu hijo murió. Dice Génesis capítulo 37, versículos 32 al 35. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. 34. Entonces Jacob hizo muy similar a lo que hizo Job. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muchos días. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. No quería que nadie se acercara a él. No quería que nadie le dijera, mira, estate tranquilo, pues ya no está entre nosotros, ya partió. No quería que le dijera nada. Y dijo, yo voy a descender enlutado a mi hijo hasta el Seol. En otras palabras, este dolor no se me va a pasar hasta que yo vaya con mi hijo a ese lugar de los muertos, que es el Seol. Se le llama en el Antiguo Testamento Seol, en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Y luego dice, y lo lloró su padre. Así es que se vale llorar y es necesario llorar también. Es necesario llorar las pérdidas, es necesario sacar ese sentimiento, esa emoción. A veces hay personas que reciben a otras y quieren estar rodeados de personas que no los dejen solos. Hay personas que no quieren tener a nadie alrededor en estos momentos difíciles, quieren estar solos, no quieren ser consolados como Jacob, no quieren saber nada de nadie, no quieren que les digan ninguna palabra. Bueno, hay reacción de todo tipo, ¿verdad? Las personas reaccionamos diferentes ante situaciones similares o ante dolores similares, con diferentes reacciones, quizás con detalles diferentes. No esperemos que todos reaccionen igual ante la pérdida de alguien. Tenemos que entender, con todos estos ejemplos que hemos visto, hay más en la Escritura, pero solamente escogí estos 3 para platicarlos con ustedes. Tenemos que entender que así como Dios puso sus tiempos y puso la hora para cada cosa y para cada situación en nuestra vida, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque usted y yo no la comprendamos, aunque usted y yo no entendamos y pensemos, no, esto está mal, esto no debería ser así. Bueno, dice la Escritura que la voluntad de Dios es perfecta. Vamos a los pasajes. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes de Dios son muchísimos más grandes que los planes que nosotros pudiéramos tener. Lo que Dios ha planeado para nuestra vida o para la vida de nuestros seres queridos o para el futuro es muy diferente a lo que nosotros habíamos planeado o hubiéramos planeado. Quizás no entendamos el plan tan complejo que Dios tiene para su vida, para mi vida o para la vida de las personas a su alrededor. Pero si algo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios es perfecta, aun y cuando a nosotros no nos parezca y no parezca ser perfecta. Daniel capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios hace de acuerdo a la voluntad de Él. Es voluntad de Dios que vivamos, es voluntad de Dios que muramos, es voluntad de Dios que tengamos, es voluntad de Dios que no tengamos. Dice, Él hace conforme a su voluntad en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga a Dios, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? ¿O no lo hagas? No hay manera de que usted y yo podamos detener la voluntad de Dios. Si Él ha decidido, no hay quien le diga no. No hay quien le diga no lo hagas. Es el Todopoderoso, es el Creador. Así es que debemos de entender que la voluntad de Dios es perfecta, aun y cuando nosotros no entendamos el por qué sucede o el por qué estamos pasando, es perfecta. Y quizás algún día entendamos el por qué sucedió o el por qué no sucedió. Pero no podemos cuestionar a Dios de por qué hace o no hace tal o cual cosa.
Sé que en momentos difíciles esto que le estoy diciendo suena muy duro, suena muy complicado de aceptar. Pero si somos honestos con lo que vivimos a nuestro alrededor y cómo vemos la sociedad, nuestra vida y todo lo que sabemos y comprendemos, entenderemos que esto es así. Hay que agradecer a Dios por el tiempo que nos prestó para compartir con esa persona. Hay que agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo, como nos dice Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando gracias a Dios siempre por todo. Dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, por lo bueno y por lo malo, debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios por que nos permitió, ¿verdad? Estar y disfrutar de la compañía de esa persona, de ese ser querido, de ese ser amado, ¿verdad? Que estuvo a nuestro lado tanto tiempo. Gracias a Dios por ello. Hay que agradecerle a Dios por esa bendición que nos dio de poderlo tener ese tiempo. Quizás nosotros queríamos que estuviera más tiempo con nosotros, que hubiera quedado muchos años más con nosotros. Sé que ese es nuestro deseo y sé que quizás sería ese nuestro anhelo, pero bueno, Dios decidió que ese era el tiempo adecuado y correcto. Y hay que darle gracias a Dios por lo bueno, por ese tiempo que Dios nos prestó a esa persona, que nos prestó a ese ser querido para disfrutarlo, para amarlo, para compartir, para tener bonitos recuerdos de lo que vivimos con ellos, que se queden las cosas buenas y agradables en nuestra mente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias a Dios en todo, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos, que demos gracias a Él por todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Gracias a Dios por el tiempo que nos prestó a ese ser amado, a esa persona que apreciamos. Gracias a Dios por ello. Vamos a la siguiente parte. Y son los siguientes versículos. Les voy a dar lectura rápidamente. Los cristianos debemos de tener una perspectiva diferente de lo que es la muerte. Si nos comparamos con las personas del mundo, nuestra perspectiva de lo que es la muerte debe ser totalmente diferente. Para las personas en el mundo, la muerte es el fin de todo. Se acabó, ¿verdad? Hay dolor, hay sufrimiento. Sin embargo, para el cristiano, aunque hay ese dolor y ese sentimiento de pérdida, aún así tenemos una perspectiva diferente, porque entendemos por medio de nuestro Señor Jesucristo qué es lo que hay después de esta vida. Juan capítulo 11 versículo 25 le dice, recuerda a nuestro Señor Jesucristo llorando junto con María a la tumba de Lázaro, ¿verdad? Se conmovió en espíritu, dice, y Jesús lloró. Juan 11:35, ¿verdad? Jesús llora porque ve el dolor en todas aquellas personas. Pero antes de eso le dice Juan 11:25 a estas mujeres. Y cuando estas mujeres le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hace esta pregunta, ¿crees esto? ¿Crees de verdad esto? Y esas mujeres respondían, sí, Señor, yo sé que en la resurrección del día postrero mi hermano resucitará. Y el Señor estaba diciendo, no, va a resucitar ahorita, ¿verdad? Aunque esté muerto y que su cuerpo ya esté descompuesto, aún así, para Dios no hay imposibles. Aunque esté muerto, vivirá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerde, la Biblia para nosotros la entendemos es como un dormir. Dice, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Para usted y para mí, una persona, un ser querido que ha fallecido, nosotros como cristianos sabemos que es como una muerte, no es una muerte, no es un fin, sino es un dormir. Así como nos vamos a dormir y después despertamos, así es este sueño. Es un sueño que tiene un periodo de tiempo y después vendrá la resurrección. Dice acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como aquellas personas que no tienen esperanza, que piensan que cuando mueran se acabó todo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo que durmieron en Él? Pues está hablando a los que murieron en Cristo, ¿verdad? Dios traerá a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Y note, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque están dormidos, ¿verdad? En cierta manera, sabemos que están en un lugar llamado Hades, ¿verdad? Que está dividido en dos, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, el lugar de tormento en el seno de Abraham. Pero a nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, podemos entenderlo como que están dormidos, ¿verdad? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos unos a otros con estas palabras. No nos entristezcamos, no nos pongamos tristes como si no tuviéramos esperanza. Hay esperanza. Si somos cristianos, hay esperanza. Vamos a resucitar primero. Vamos a recibir al Señor en las nubes. Va a ser como un dormir, no va a ser como una muerte, una separación eterna de nuestro Dios. Recuerde que la palabra muerte significa separación. No vamos a estar separados de Dios, al contrario, vamos a resucitar para estar al lado de nuestro Dios. Vamos a recibir al Señor en las nubes. No tenemos que estar tristes y sin esperanza como aquellas personas que no creen en Dios. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Dice aquí el apóstol Pablo a los romanos, dice, por lo cual estoy seguro, no tengo ni la más mínima duda, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios, nada. Por eso los cristianos vemos este paso en nuestra vida, que es la muerte, de una manera un tanto diferente a como la ve el mundo. Porque tenemos esperanza, porque sabemos que habremos de resucitar, y habremos de resucitar primero para recibir al Señor en las nubes. Y no vamos a estar separados del Señor, que es la muerte segunda, sino vamos a estar eternamente al lado de nuestro Dios. Juan capítulo 16, versículo 20. De verdad los digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque nos vaya mal. El mundo se va a alegrar porque nos vaya mal cuando somos cristianos. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, esa tristeza se va a convertir en gozo. En aquel día se va a convertir en gozo. Recuerda el ejemplo que mirábamos de Jacob con José. Él vivió en un dolor constante todo ese tiempo que no sabía. Pensaba que una mala bestia había devorado a su hijo. Pero qué gran gozo sintió cuando se dio cuenta que ahora José era el segundo de Faraón. Y que José ahora trajo la salvación a él y a toda su familia y a sus hermanos que antes quisieron deshacerse de él y matarlo. Es muy similar a lo que va a pasar con nosotros. Y como dice la Escritura, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque un día los vamos a volver a ver, porque un día estaremos delante de su presencia, porque un día ese dolor y esa aflicción se habrá borrado, estaremos juntos al lado de nuestro Dios. Esa tristeza se convertirá en gozo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Quizás en esta vida, y quizás en esta vida, Job se la pasó llorando por sus hijos que murieron todos un mismo día. Quedó muy lastimado de su corazón y de sus emociones. Quizás de cuando en cuando Job se volvía a entristecer y volvía a llorar por la pérdida de esos hijos que tuvo todos en el mismo día. Pero había una promesa para él, una promesa para nosotros, que si nos mantenemos fieles a Dios, dice, vamos a ir a un lugar y Dios enjugará o limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí en ese lugar no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, dice, ni dolor, porque aquellas primeras cosas habrán pasado. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Por eso tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es la muerte, a diferencia de las personas que no tienen esperanza. Debemos de confiar en las promesas de Dios, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Juan 14, del 1 en adelante, nos dice que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice la Escritura, ahí en Juan 14, del 1 en adelante. ¿Verdad? Quiere que estemos ahí con Él. Aun y cuando nos aferramos a esta vida, y a muchos nos gusta y nos gustaría vivir muchos años de vida. Y si Dios nos concede vivir muchos años de vida, va a llegar un momento en esa vida que tengamos y se extiende, y si Dios permite que sean muchísimos años que vivamos,
Va a llegar un momento en que vamos a desear ya partir de este mundo. Usted dirá, no creo eso posible. Les comento algo que me platicaba mi madre hace algunos días que hablé con ella y hablamos en cuanto a mi abuelo. Mi abuelo ya con 92, 93 años, no recuerdo cuántos años tiene, pero tiene más de 90 años. Este año pasado perdió a su esposa, a mi abuelita. Ha perdido a sus hermanos en la carne, a muchos de ellos. Y ya con sus 92 años, digamos, ¿verdad? No estoy seguro si son 92 o más, pero 92. Me comentaba que él ya le dice a mi mamá y le dice a los demás, yo ya me voy a ir, ya me quiero ir. Ya me quiero ir, ya estar en esta vida no es tan agradable para mí. Yo quisiera ya irme con el Señor. Soy un hijo de Dios. Él es cristiano. De muchos años, ¿verdad? Bautizado. Dice mi tío Jorge 93, me equivoqué, ¿verdad? Disculpe, tío, yo estaba por ahí, andaba cerquita, 93 años. Y le dice a mi mamá, ¿verdad? Yo ya me quiero ir. ¿Por qué? Ya mi esposa ya se me adelantó en el camino. Ya mis hermanos ya se me adelantaron. Mi condición física, ya estoy en una silla de ruedas. Ya es batallar, ya es dolor. Yo ya me quiero ir. Soy un hijo de Dios, voy a estar bien. Yo ya quiero que el Señor me lleve. Aunque parecen palabras duras para nosotros o para las personas que son sus hijos, son sus nietos o sus seres queridos, quisiéramos tenerlo muchos años más, ¿verdad? Pero llega un punto en nuestra vida y va a llegar un punto en que esta vida, que en este mundo en el que estamos ya no es satisfactorio, ya queremos estar al lado de nuestro Dios, ya queremos ser reunidos a nuestro pueblo, como dice la Escritura, ¿verdad? Como fue allá Moisés, ¿verdad? Y murió Moisés y fue reunido a su pueblo, al pueblo de Dios. Estar al lado de ese pueblo y gozando un poco de aquellas promesas que Dios nos ha ofrecido, ¿verdad? Porque todavía no vamos a entrar al cielo cuando muramos, pero vamos a estar en el seno de Abraham, un lugar de descanso y de espera, un lugar agradable, ¿verdad? Donde estaba Lázaro. Ya quiere irse con el Señor, mi abuelo, ya desea estar con el Señor. Y lo entiendo, y sé que entiende en la Escritura. Cuando leemos Filipenses capítulo 1, versículo 21, es cuando logro entender por qué el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es una ganancia. Es mucho mejor. Es mucho mejor estar con el Señor. Va a llegar un momento en nuestra vida que ya todo va a ser aflicción, que ya no vamos a querer continuar en este mundo. Nuestros seres queridos, muchos de ellos quizás ya se nos habrán adelantado, quizás ya nos sintamos solos, quizás ya no esté nuestra familia al lado nuestro y solamente nosotros quedemos en este mundo con mucha edad, ¿verdad? Y queramos ya ser reunidos al pueblo de nuestro Dios. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ya he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino todos aquellos que aman su venida. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es muchísimo mejor que lo que podamos tener aquí. Todos tendremos que partir algún día. Hay que acabar esa carrera. Hay que guardar la fe para poder estar confiados, como decía mi abuelo. No me preocupo. Es más, ya quiero irme con mi Dios. Porque sé que he sido un hijo de Dios y soy un hijo de Dios. Así es que no tengo de qué preocuparme. No tengo que preocuparme si mañana el Señor me llama, ¿verdad? Estoy listo, estoy preparado. De hecho, estoy esperando que el Señor me llame. Bueno, así deberíamos estar como cristianos. Muy diferente a la actitud de una persona que no tiene fe, una persona que no cree en Dios, una persona que no sabe cuál es su destino eterno, una persona que nunca quiso estar cerca de Dios. Pues ahí sí, ahí hay temor. Ahí hay clamor, ahí hay sufrimiento, ahí está, no me quiero ir, es que no sé lo que me va a esperar, es que si no hay nada, y es que si voy a un lugar de tormento, y si el infierno realmente sí existe, y yo siempre dije que no, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Muy diferente la actitud. Así es que tengamos esto en cuenta. Es difícil partir, es difícil decir adiós a nuestros seres queridos, pero si murieron en Cristo,
hay algo mejor para ellos. Hay algo muchísimo mejor. Por eso le animamos en el nombre del Señor a que usted obedezca el Evangelio. Sea bautizado para el perdón de sus pecados. Obedezca a nuestro Señor, ¿verdad? Como dice Hechos 2:38 cuando les dijo Pedro a aquellos judíos en el Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hagan esto para estar a cuenta de Dios, para que Dios perdone sus pecados. Hechos 22:16, ¿verdad? Le dicen a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, porque sabemos algo. Que en ese lugar donde no hay llanto, más clamor, más sufrimiento, en ese lugar no entrará ahí ninguna cosa inmunda o que hace pecado o abominación. Ahí no podemos ir a ese lugar con pecado. No podemos ir a ese lugar manchados, sucios. Solamente podemos ir a ese lugar si estamos bien delante de Dios. Si nos hemos mantenido fieles. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasa si no somos fieles? No hay corona. Si no nos mantenemos fieles, no hay corona. No podemos entrar a ese lugar sucios, manchados de pecados. La única manera para limpiarnos es a través del bautismo. Hay que estar bien delante de Dios. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que estar listos para cuando Dios nos llame a cuentas. Para que no sea tan difícil. Le comentaba a una persona, a un hermano americano, y le decía, es muy complicado para mí predicar un sermón cuando la persona que falleció sin Cristo. Falleció sin obedecer el Evangelio. Es muy complicado para mí. Pero cuando alguien que falleció es un hermano en Cristo, que fue fiel, que se mantuvo en las cosas de Dios, que hizo la voluntad de Dios, es mucho más fácil hablar. Es mucho más fácil predicar porque Él tiene esperanza, Él tiene promesa, Él es un hijo de Dios, Él hizo la voluntad de Dios. Su corona está asegurada, ¿verdad? Porque se mantuvo en las cosas de Dios. Pero cuando no, es sumamente complicado traer un mensaje para las personas y los seres queridos que les sobreviven, porque no les podemos mentir. No les podemos decir que todo está bien y es color de rosa, porque nunca obedeció el Evangelio. Póngase a cuentas con Dios. Haga las paces con Dios. Entregue su vida al servicio de Dios, porque este mundo es pasajero. Hay tiempo en que estamos en la vida. Nuestra vida es como neblina, como miramos en el primer estudio, y hemos de pasar a la siguiente vida. El problema es cómo vamos a llegar allá. Sucios, llenos de pecado. Así no podemos entrar a las fiestas del Cordero. Así no podemos entrar al cielo. Para entrar al cielo tenemos que entrar limpios, y la única manera de limpiarnos es a través de obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo. Dios me lo bendiga, mis hermanos y amigos. Gracias por quedarse con nosotros. Sé que se cayó la conexión, pero gracias por haberse quedado y acompañado en esta transmisión.